Hola con todos, mi grupo va a realizar el análisis de los efectos del automonitoreo y medicación de la presión arterial en pacientes hipertensivos con riesgo cardiovascular. Como introducción tenemos que los datos nacionales e internacionales sugieren que en la última década los pacientes tienen un pobre control de su presión arterial. Y esto se ve reflejado ya que en los Estados Unidos menos de la mitad de adultos tratados por hipertensión arterial no conoce sus objetivos de tratamiento, mientras que en adultos mayores este problema se intensifica a las 2/3 partes. Por esta razón se vio la necesidad de educar a los pacientes para que ellos puedan realizarse un automonitoreo y autoevaluación de la presión arterial, con el fin de que puedan reducir sus valores de presión arterial. El objetivo de nuestro estudio fue determinar si el manejo de la hipertensión arterial sistémica resultó en más baja de la presión arterial que los pacientes con usual cuidado en una población de pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la distribución muestral y la selección muestral y qué pasó con los pacientes durante el estudio. Entonces, al inicio se tenían alrededor de 10.000 pacientes. Mediante este proceso se considera que la metodología sí fue apropiada, resultando un total de 540 pacientes para el estudio, distribuidos equitativamente tanto para el grupo experimental como para el grupo control. Se tuvo un 19% de pérdida por las situaciones que se detallan a continuación en la tabla. Ahora, de acuerdo a los criterios utilizados para el estudio, fueron los siguientes. Criterios de inclusión. Que la persona sea mayor de 35 años de edad sin importar el sexo. Segundo, que haya tenido un diagnóstico de accidente cerebrovascular, diabetes, infarto de miocardio o angina de pecho. Y tercero, que la presión arterial sistólica sea mayor de 130/80. Los criterios de exclusión. Primero, una incapacidad de autocontrol como demencia o puntuación superior a 10 en la prueba de concentración de la memoria de orientación corta. Segundo, hipotensión postural. Tercero, tomar más de 3 medicamentos antihipertensivos. Cuarto, enfermedad terminal. Quinto, embarazadas. Y sexto, presión arterial no controlada por el médico de cabecera y evento cardiovascular agudo en los últimos 3 meses. Continuando, vamos a revisar y analizar los resultados. La muestra que sobrevivió hasta el final fue del 81%, es decir, 450 pacientes. Lo que pasa aquí, podemos decir que en teoría es estadísticamente significativo para comprobar la potencia estadística, ya que sobrepasa el 80% de lo necesario. Ahora, revisando en qué se miden los resultados, pues nos dan la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, del grupo experimental y control, en un baseline, es decir, hacia cuando inicia el estudio, y cómo se desenlaza después de la intervención. Sin embargo, podemos decir que ya lo revisarán en el póster, como lo podrán estar viendo, cuáles son los datos, pero se darán cuenta, nos falta la desviación estándar, que es bastante importante en caso de medidas de tendencia central, debe estar con su medida de dispersión. Podemos analizar además que dentro de los resultados nos dan también los intervalos de confianza. Sin embargo, no es la manera adecuada de mostrar estos resultados, ya que, como dijimos anteriormente, al ser una variable cuantitativa necesitamos necesariamente la medida de dispersión, que es la desviación estándar. Además, no se hizo una prueba con TD-Student para decir cuál fue la P en la diferencia de medias, que podrán estarse dando cuenta. Entonces, los resultados no son concluyentes al no tenerse los suficientes datos disponibles. Para la discusión, en base a las revisiones sistemáticas de los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados, al haber reducción significativa de la presión arterial en el grupo de intervención, que fue el automonitorizado, puede asociarse con una reducción aproximada del 30% de riesgo de infarto. Se considera que una de las deficiencias del estudio fue el periodo de seguimiento de los pacientes, de 12 meses, recomendándose incrementar el tiempo de seguimiento. Hubo otros 3 estudios que se realizaron con respecto al tema, coincidiendo los resultados con 2 de ellos, puesto que el tercero solamente mejoró el monitoreo de la presión arterial, pero no su reducción.
Los autores concluyeron que los pacientes con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular que tuvieron un automonitoreo y automanejo de la medicación hipertensiva comparado con aquellos que tuvieron un cuidado usual resultaron en una mayor disminución de la presión arterial sistólica a los 12 meses. Pese a que esto concluyeron los autores, esta conclusión no es significativamente estadística, ya que no existe en el artículo ni en el protocolo un valor de P y tampoco hay los datos suficientes para poderlo sacar. Muchas gracias.